Imagina una señora de pelo gris, delantal de cocina, mejillas rosadas y una sonrisa que no se borra nunca. Imagina que llega a tu casa cargando un pastel que horneó para ti y que te pregunta ¿cómo estás? Y que te abraza y que te cuida. Ahora imagina que ese pastel está envenenado. Esa mujer existió y se llamó Nanny 2. Y durante casi 30 años, desvivió a su familia enterita, con la misma sonrisa con la que le servía el desayuno. Hoy, en Venus Investiga, te cuento su historia. Y no es la historia de un monstruo que se ve venir. Es la historia de alguien que todos a su alrededor quisieron y que jamás sospecharon absolutamente nada. Y eso quizás es lo más perturbador de todo. Nanny 2 fue una niña en su infancia que soñaba con el amor perfecto. Nanny nació el 4 de noviembre de 1905 en Blue Mountain, Alabama. Un pueblito pequeño, pobre, donde la vida era dura y los lujos eran un cuento de hadas. Su padre, James Hassel, era un hombre controlador y severo. Después de los 5 años, Nanny ya cortaba madera y trabajaba en el campo junto a sus hermanos. No había tiempo para jugar. No había amigos. Apenas había escuela, porque la escuela quedaba a más de 6 kilómetros de la granja y no siempre podían ir. Su padre tampoco le permitía a sus hijas maquillarse ni usar ropa que llamara la atención, ni de ir a bailes sociales. Su padre decía que los hombres eran un peligro, que debían evitar ser vistas. Nanny lo odiaba a su padre. Lo odiaba con una intensidad que solo pueden sentir los que nunca tuvieron la voz de libertad, ni tampoco la libertad. Cuando Nanny tenía 7 años, la familia tomó un tren para visitar a unos familiares. Fue la primera vez que Nanny salió de los límites de la granja. Iba emocionadísima, mirando todo por la ventana. Cuando el tren frenó de golpe, Nanny, que apenas pesaba nada, salió volando y golpeó su cabeza contra el asiento de hierro. Ese golpe, decía ella años después, le dejó migrañas permanentes y desmayos que la acompañaron toda su vida. Lo usó, ese golpe, ese accidente, también como excusa para explicar todo lo que vino después. Pero esa es su versión. Lo que sí es cierto es que desde esa época, Nanny encontró su único refugio en las revistas del corazón. Esas publicaciones rosadas, llenas de historias de amor, apasionado y matrimonios perfectos. Las leía una y otra vez. Soñaba con ese amor. Lo perseguiría el amor toda su vida y también desviviría por ese amor. Nanny tenía apenas 16 años cuando su padre la casó con Charles Braggs, un joven que conoció en la fábrica de lino donde ambos trabajaban. Para James Hassel fue perfecto. Su hija quedaba fuera de sus manos y en las manos de otro hombre. El matrimonio comenzó con promesa y terminó en pesadilla. Charles era el único hijo de una madre soltera que se instaló con ellos desde el primer día.
Esa suegra era tan controladora como el propio padre de Nanny. Nanny volvía a estar atrapada. Entre 1923 y 1927, la pareja tuvo 4 hijas. Nanny estaba abrumada, infeliz, bebiendo y fumando para calmar algo que no podía nombrar. Charles se ausentaba por días y ella sospechaba infidelidades. Y entonces, en 1927 sucedió algo que cambió todo. En el lapso de pocas semanas, dos de sus hijas se fueron para otro mundo. Charles llegó a casa del trabajo y las encontró en el suelo de la cocina. El médico dijo que había sido intoxicación alimentaria. Nanny explicó que quizás fue por la avena. Pero Charles no le creyó. Y empezó a no comer lo que ella cocinaba. Charles empezó a temerle. Sus hijas estaban bien por la mañana y desvividas al mediodía, y nadie podía explicarlo. Una noche tomó a su hija mayor, armó su bolso y huyó. Décadas después, la prensa lo bautizaría con un apodo: Charlie, el suertudo. Y con mucha razón. Poco después de que Charles se marchara, su propia madre, que seguía viviendo en la casa, también se fue para el otro mundo. Y no hay registros claros de qué fue lo que pasó. No los hay. Nanny se quedó sola con su hija menor, Florine, y el seguro de vida que cobró. Luego, como ya Charles la abandonó, vino un amor por correo y más desvivimientos. Después de que Nanny se divorcia de Charles Braggs, Nanny volvió a casa de sus padres, pero no dejó de leer sus revistas y empezó a escribirles a hombres que publicaban avisos buscando parejas. Así conoció a Robert Frank Harrelson. Él le enviaba poemas. Ella le mandaba cartas y pasteles. Y se casaron en 1929, apenas conocidos. Y el sueño duró poco. Frank era alcohólico, violento y tenía un pasado criminal. Pero Nanny se quedó con él 16 años. El matrimonio más largo de su vida. Durante esos 2 años, su hija Melvina se casó y tuvo hijos. Nanny fue a ayudarla en su segundo parto. Lo que Melvina creyó ver desde la cama del hospital, aturdida por la anestesia, fue a su madre introduciendo algo en la cabeza del recién nacido. El bebé se fue para otro mundo. Horas después, los médicos escribieron causa desconocida en el certificado. Melvina quiso pensar que había sido una alucinación. Eligió no creer lo que sus ojos habían visto. Tiempo después, Melvina viajó a ver a su padre y le dejó a su hijo de 3 años con Nanny. El pequeño solo duró 3 días. 3 días. El pequeño se fue para otro mundo de asfixia, sin explicación. Nanny cobró el seguro de vida que tenía a su nombre. ¡Wow! Hay un común denominador en este asunto, ¿no? Un mes después llegó el turno de Frank.
Era agosto de 1945. Frank regresó borracho de festejar el fin de la Segunda Guerra Mundial y agredió sexualmente a Nanny. Al día siguiente, ella le llevó una botella de whisky con veneno para ratas mezclado. Y Frank se fue para el otro mundo retorciéndose de dolor durante varios días. Cuando los detectives le preguntaron años después cómo había sucedido, Nanny lo narró sin pestañear, sonriendo. Nanny dijo que la obligó a tener relaciones sexuales y después me pidió el whisky. Se lo llevé, pero antes le puse veneno para ratas. Y Frank se fue de este mundo retorciéndose. Nanny cobró el seguro, compró un terreno y empezó a buscar a su siguiente amor. Ella no sabía estar sola. Sola. Pues nuestra Nanny, después de que Frank se fue para otro mundo, empezó a buscar su siguiente amor. Este ya era el tercer marido, ¿no? Y una cuenta que crecía. Arlie Lanning fue el tercer marido. Se conocieron por una de esas columnas de corazones solitarios que Nanny seguía leyendo. Se casaron en 1946 y se mudaron a Lexington, Carolina del Norte. Arlie también bebía, pero le era infiel. Nanny empezó a desaparecer por temporadas, ausentándose durante meses, y cuando volvía, actuaba como si nada. Arlie se fue para el otro mundo en 1950 de un aparente ataque cardíaco. Lo que nadie sabía era que sus platos llevaban raticida como ingrediente secreto. ¡Uy, qué miedo! Se conocieron y rápido se casaron en 1946, y 4 años después, Arlie Lanning se fue para otro mundo. La casa estaba a nombre de la hermana de Arlie, pero había un seguro a nombre de Nanny. Poco después del desvivimiento de Arlie, esa casa se incendió hasta los cimientos. Dentro dormía la anciana madre de Arlie, a quien Nanny estaba cuidando porque tenía la cadera rota. El incendio acabó con ella. Nanny cobró el seguro. La hermana de Arlie se quedó sin nada. ¡Ja! Luego, Nanny fue a cuidar a su hermana Dovie, que estaba enferma. Pero Dovie se fue por otro mundo poco después, con fuertes retorcijones y convulsiones. Otra hermana que también se fue por otro mundo en circunstancias similares durante una visita de Nanny. El común denominador en esta historia, Dios mío. El cuarto marido fue Richard Morton, a quien conoció en una estación de autobuses. Un hombre de 69 años que no bebía, lo cual para Nanny era un buen comienzo. Mas sin embargo no duró. Morton también le era infiel. Y Morton se fue para otro mundo en mayo de 1953. Esta Nanny, ella era friendo y comiendo y no guardaba luto. Luego de meses de agonía, después de tomar café preparado por nada más y nada menos que Nanny, cargado de arsénico, su certificado de defunción decía que fue un asunto natural. Nadie hacía preguntas.
Nani era una viuda triste, dulce, que cocinaba bien y sonreía siempre. ¿Quién iba a sospechar? ¿Quién? Bueno, llegó el último marido, el último y el quinto, ¿no? Y también el fin de tanta impunidad. Samuel II fue el quinto y último marido de Nani. Se casaron en junio de 1953, Virgen Santísima. Pero este señor, Richard Morton, se fue por otro mundo en mayo de 1953. Y luego Nani se casa con Samuel II en junio de 1953 y se mudaron a Tulsa, Oklahoma. Samuel era diferente a todos los anteriores. Era religioso, honesto, no bebía, no le era infiel, pero tenía sus propias reglas. Le prohibió a Nani ver televisión, escuchar radio, tener ventilador. Le dijo que debían acostarse temprano porque así lo dictaba la fe cristiana. Y lo que fue imperdonable para Nani, le prohibió leer sus revistas de amor. Y eso fue la sentencia de Samuel II. Samuel, por Dios, Samuel. En septiembre de 1954, Nani le preparó una tarta de ciruelas con arsénico. Samuel terminó en el hospital con una severa infección intestinal. Lo trataron, lo curaron y le dieron de alta. Esa misma noche, al llegar a la casa, Nani le preparó un café de bienvenida. Samuel se fue para el otro mundo pocas horas después. Y esta vez algo fue diferente. El médico de cabecera de Samuel no se conformó con la historia de Nani. Ordenó una autopsia y el resultado fue devastador. En el cuerpo de Samuel había una cantidad de arsénico suficiente para desvivir a 20 hombres. La policía llegó a la casa de los dos. Nani no se resistió, solo pidió permiso para llevarse la última edición de su revista Romantic Hearts. Quería tener algo para leer si tenía que esperar. Ay, Nani, toda una romántica ella. Muy bien, entonces, después vino la confesión más escalofriante de la historia. Durante los interrogatorios, Nani confesó lo que hizo. Pero lo escalofriante de esto es que lo confesó sonriendo. Los detectives de Tulsa escucharon incrédulos a esa señora de 48 años con cara de abuela. Les daba detalles de cada crimen. Con la calma de alguien que recuerda una receta de cocina. Y entre detalles, se reía. Confesó haber envenenado a 4 de sus 5 maridos. Habló de sus hijas, de sus nietos, de sus hermanas. Las palabras salían de su boca sin culpa, sin llanto, sin un solo segundo de remordimiento visible. La policía exhumó los cuerpos. En 9 de ellos encontraron rastros de veneno. 4 maridos, 2 hijas, 2 hermanas y un nieto. Otros 3 fallecimientos quedaron sin confirmación, pero rodeados de sospecha.
sospecha. Se cree que el total pudo llegar a 12 o más. Hubo incluso un periodo de su vida en Nueva York y Idaho, del que no se tiene registro. Un marido del que se habla poco y la pregunta que nadie puede responder. ¿Qué pasó en esos años oscuros? ¿Qué hizo Nanny en Nueva York? ¿Qué hizo Nanny 2 en Idaho? Nanny fue condenada a la silla eléctrica. Hubiera sido la primera mujer ejecutada en la historia de Oklahoma, pero un año después el juez la declaró insana y conmutó su condena a cadena perpetua. Mientras la sacaban de la sala, se volvió hacia una de sus hijas y le susurró: no se hagan problemas, porque yo no me preocupo. Virgen Santísima. Nanny 2. Ella pasó al otro mundo en prisión el 2 de junio de 1965 de leucemia. Tenía 59 años. Pasó 10 años presas después de casi 30 años desviviendo gente. Mientras estuvo en la cárcel, se quejó de que la tenían trabajando en la lavandería y no en la cocina. Las razones eran más que obvias. Dio entrevistas. En una publicada en la revista Life, culpó al golpe en el tren de su infancia. Culpó al golpe de el golpe que sufrió en su infancia en el tren. Culpó a su padre, culpó a los hombres que la decepcionaron, siempre con una sonrisa. Los psiquiatras que la evaluaron dijeron que sabía perfectamente lo que hacía, que no estaba loca en el sentido clásico de la palabra, que su personalidad era profundamente narcisista, sin empatía, incapaz de ver a los demás como personas reales. Pero yo me pregunto algo distinto. ¿Qué pasa con una niña a la que nadie deja jugar, que camina 6 kilómetros para ir a la escuela? A la que le prohíben ser vista, ser querida, ser libre. ¿Qué pasa cuando esa niña crece convencida de que el amor perfecto existe? Porque lo leyó en sus revistas. Y la vida real le da una y otra vez lo contrario. Bueno, estaba eligiendo a los hombres mal. Los estaba eligiendo a prisa. No lo digo, no digo esto para justificarla. Lo que hizo fue monstruoso. Ella desvivió a sus propios hijos, a sus nietos, a gente que la quería y confiaba en ella. Lo digo porque la historia de Nanny 2 nos recuerda que el peligro no siempre tiene cara de peligro. Que la violencia no siempre tiene cara de violencia. Que la violencia no siempre grita. Que la violencia no siempre denigra. Que a veces viene con delantal, con pastel recién horneado, con la sonrisa más dulce que hayas visto en tu vida. Y déjame decirte, cuídate de esa sonrisa. Bueno, si llegaste hasta aquí, gracias mil, de verdad. Estos casos no son fáciles de contar ni de escuchar, pero creo que son necesarios. Y si te gustó este video, déjame tu comentario abajo, cuéntame qué piensas de Nanny, qué te impactó más, o si ya conocías de esta historia. Y pronto vendremos con otro caso criminal de otras 2 mujeres.